Hola a todos los simpatizantes del canal ADTV y los seguidores del programa Somos Historia. Hoy vamos a ver la segunda parte y la conclusión del Imperio Neoasirio. Vamos a comenzar con un rey muy importante, tiene gran repercusión en la Biblia y su nombre es Tiglat-Pileser III. Su reinado va del 745 al 727 a.C. Va a ser uno de los reyes más poderosos del Imperio Neoasirio y se le considera su fundador. Su reinado se va a caracterizar por una reorganización del gobierno, la reestructuración del ejército y la expansión del imperio a través de campañas militares muy exitosas. Su nombre de nacimiento era Pulu y él eligió el nombre de Tiglat-Pileser III para vincularse con reyes del pasado. Tomó el trono mediante un golpe y reorganizó el gobierno, reduciendo el poder de gobernantes provinciales y revitalizando la organización central. Bajo su reinado, el imperio asirio se va a expandir y grandes cantidades de poblaciones de sus enemigos fueron reubicadas a la fuerza para maximizar la eficiencia de sus conquistas y prevenir revueltas. Implementó reformas militares creando, esto es muy importante, la primera fuerza armada profesional de la historia y utilizó estrategias muy innovadoras. Su sucesión se llevó a cabo bajo la batuta de Sargón II, quien va a heredar sus habilidades administrativas y militares. Su legado va a sentar las bases para el futuro imperio asirio y sirvió de modelo para imperios posteriores. Sargón II, del 722 a.C. al 705 a.C., fue también un rey extremadamente importante. Va a inaugurar la dinastía sargónida y su nombre, el rey legítimo, ya nos habla también de una toma de poder complicada y de precisamente lo contrario a lo que indica su nombre. Fue un gran militar, pero también fue un mecenas de las artes y de la cultura y un constructor de ciudades y monumentos. Él trasladó la capital a Dur-Sarrukin, el fuerte de Sargón. Fue un gran líder militar, al igual que Tiglat-Pileser, también un magnífico estratega, y fue hermano menor de Salmanasar V, al que probablemente derrocó. Y esto tiene que ver con el sitio de Jerusalén. Bajo Salmanasar V se cuenta, dice la Biblia, que el poder del templo y el poder de Dios disuadió a los asirios de tomar la capital. Lo cierto es que tablillas y relieves posteriores indican que el rey de Judá, el rey de Israel, fueron tributarios y pagaron onerosos tributos a los reyes asirios y se les muestra en actitud humillada. Lo que sucedió fue que una suerte de desgracias retrasó a Salmanasar y fue Sargón el que completó la sumisión de Judea y de Jerusalén. Va a conquistar también Samaria y allí va a deportar a 27.200 israelitas aproximadamente, según las tablillas, y va a realizar campañas militares muy exitosas en Siria, Anatolia, en Media y en el reino de Urartu. Volvemos a la ciudad de Dur-Sarrukin que diseñó, pero él va a morir en batalla antes de poder disfrutar de la citada ciudad. Su hijo Sennacherib va a volver a Nínive y la ciudad de Dur-Sarrukin va a quedar prácticamente abandonada. Va a ser después la arqueología del siglo XIX la que va a conseguir traernos a la luz los espléndidos palacios y las espléndidas calles de esta ciudad. Emil Botaf y si visitamos el Museo del Louvre vamos a poder encontrar
vestigios importantísimos de esta ciudad. A pesar de su muerte temprana y la posterior falta de reconocimiento de su hijo, Sargón II deja un legado muy exitoso para el imperio neoasirio. Llegamos a otro rey como todos los de esta dinastía, que son, si uno es bueno, el otro es mejor simplemente en el tema militar, no en el tema moral, que ya sabemos que los asirios las gastaban bastante fuertes, ¿no? Sennacherib, 705-681, va a ser el segundo rey de la dinastía sargónida y es conocido por su papel en las narraciones bíblicas y por el poema La destrucción de Sennacherib de Lord Byron. Se le atribuye también la posible creación de los jardines colgantes de Nínive. En realidad hay una polémica donde se considera que los jardines colgantes no estaban en Babilonia sino en Nínive. Su reinado se va a caracterizar con el enfrentamiento con Babilonia y con múltiples revueltas en los dominios asirios. Va a volver a Nínive y la va a devolver su esplendor, abandonando la capital que estaba muy ligada al nombre de su padre. Sennacherib tuvo muchísimas campañas militares, incluida una muy prolongada contra Babilonia y enfrentamientos contra Merodach Baladán, que era un jefe tribal babilonio. A pesar de la victoria inicial de Sennacherib, Merodach Baladán regresó, tomó el trono y estuvieron en una dinámica de conflictos casi permanente. Sennacherib va a enfrentarse a revueltas en las regiones del sur, incluyendo Judá, Tiro y Sidón. Intentó sitiar Jerusalén, pero según la Biblia el sitio se levantó debido a intervención divina. Es mucho más comprensible que según cuenta Heródoto fuese una peste o una preferencia, ya que en Babilonia se había levantado y se contentó con someter a tributo. Para los judíos esto va a tener un efecto vivificador al principio y tremendamente negativo al final. Atribuyeron al templo el hecho de que Sennacherib no entrase en la ciudad y esto luego se reveló como un peligro muy grande que van a pagar muy caro con Nabucodonosor II. Bueno, fue asesinado Sennacherib por sus propios hijos. Y la sucesión pasó curiosamente no al hijo mayor, sino al hijo menor, a Saladón o Esaladón, según se escriba. Normalmente se pronuncia Saladón. Y aquí hacemos un alto para hablar de Nínive. Nínive, hoy en día es Mosul, en Irak, fue una de las ciudades más imponentes de la antigüedad. Inicialmente fue conocida como Ninúa. Esta ciudad se convirtió en un centro comercial próspero y, aunque se menciona negativamente en textos bíblicos, fue un importante centro cultural y religioso. Durante el reinado de Chansi-Adad I y durante el imperio neoasirio, pues fue capital del citado imperio. Aunque se menciona en la Biblia como un lugar de pecado, Nínive fue un centro urbano, un centro cultural y fue una ciudad, digamos que puntera en la antigüedad. La ciudad fue destruida en 612 a.C., una vez derrotados los sucesores de Asurbanipal por una coalición liderada por babilonios y medos y elamitas. Excavaciones arqueológicas que incluyen el trabajo del celebérrimo Austin Henry Layard han revelado la grandeza de esta ciudad. Desgraciadamente, las ruinas arqueológicas de esta ciudad están sufriendo muchísimo durante la ocupación del ISIS y se han producido pérdidas irrecuperables. Nínive
muy famosa por la biblioteca de Asurbanipal, de la que se recuperaron más de 30.000 tablillas inscritas. Hemos de hacer un alto para decir que la Biblia la trata muy mal. Es en cierta manera comprensible debido al tema de las deportaciones y de la presión que ejercía el imperio asirio. Los profetas fueron especialmente crueles en el momento de su destrucción y no podemos decir otra cosa que la realidad habla de una ciudad comercial, cosmopolita y culturalmente muy desarrollada. Volvamos a Saladón, que reinó del 681 al 669 a.C., que es el tercer rey de la dinastía sargónida, que después de la destrucción de Babilonia por parte de Sennacherib, él la va a reconstruir, y su reinado es un rey asirio atípico porque va a practicar la diplomacia de una manera asidua y va a restaurar la prosperidad en las regiones arrasadas por la guerra. Él era el hijo menor de Sennacherib, su madre era Zacutu, una esposa que no era primaria, era una esposa secundaria. Fue un seguidor ávido de la astrología y consultó regularmente a los oráculos durante su reinado. Él afirma que los dioses le ordenan restaurar Babilonia y se distanció de la destrucción de la ciudad. Va a realizar campañas militares contra Egipto y va a asegurar una sucesión tranquila de su hijo Asurbanipal. Asaladón murió durante una campaña militar en Egipto en el año 669 a.C. Su legado pues va a incluir la restauración de Babilonia, el fortalecimiento del imperio y la prosperidad de las regiones asociadas. Sus hermanos, cuando fue a acceder al trono, no aceptaron su elección, pero él se impuso firmemente a ellos. Inscribió su nombre en ladrillos y piedras de Babilonia para que todos recordaran su contribución. Llevó campañas militares exitosas que incluyen la conquista de Egipto. Va a aprender de errores anteriores y planifica muy cuidadosamente sus campañas. Va a deportar a numerosos líderes egipcios y su legado es la restauración de Babilonia, que ya hemos comentado, y sobre todo un periodo prolongado de estabilidad en el imperio. El hecho de utilizar la diplomacia y la religión fueron también otras características destacadas de su reinado. Su legado va a continuar con su hijo Asurbanipal, que va a ser, a mi juicio, uno de los reyes asirios más destacados. Asaladón fue un rey muy astuto y hábil, que no ha tenido el reconocimiento merecido en la historia posterior y ha sido eclipsado por su hijo, que vamos a ver ahora. Asurbanipal, que también se puede pronunciar Ashurbanipal, fue el último de los grandes reyes asirios de la dinastía sargónida. Va a reinar desde el 668 a.C. hasta el 627 a.C. Su nombre significa el dios Ashur es creador de un heredero y refleja su estatus como heredero al trono y su conexión con la divinidad. Asaladón se preocupó mucho de este estatus de heredero al trono y de preservar, con la experiencia que él mismo había tenido, de las turbulencias propias que se producían cada vez que había una sucesión. Durante el reinado de Asurbanipal hubo una expansión territorial significativa que abarcó territorios como Babilonia, Persia, Siria y Egipto, y se convirtió sin duda en uno de los monarcas más poderosos de la época. Pero no nos debemos dejar cegar por la imagen cultural de Asurbanipal. Fue un asirio de los pies a la cabeza.
y las tablillas dejan constancia de una extremada crueldad con los enemigos derrotados. Su legado cultural es especialmente notable. Creó una biblioteca y se afanó en recopilar cuanto conocimiento había por los alrededores. Cuando se reveló esta biblioteca, se rescataron más de 30.000 tabletas de arcilla y con una amplia gama de textos que abarcan la literatura, la religión, ciencias y leyes. Aquí tenemos una versión, por ejemplo, del poema de Gilgamesh y del Enuma Elish. Una de las acciones más importantes dentro de su reinado fue el sometimiento de Elam. Elam había sido un permanente enemigo y una preocupación constante. Junto con Babilonia había tramado siempre complots, pero él logró reducirlo prácticamente a la nada. Pero en su propio éxito está el gen de su desaparición. Mantener un imperio tan vasto, con las limitaciones de comunicaciones y demás, por más que el imperio asirio las hubiese optimizado, era muy difícil y los conflictos era imposible apagarlos. La muerte de Asurbanipal marcó el comienzo de la decadencia del imperio de una forma extremadamente rápida y fue especialmente cruel, en el sentido de que todos los enemigos que habían sentido el yugo asirio se unieron y se propusieron de forma firme hacer desaparecer este imperio, tal y como sucedió. A pesar de todo esto, el legado de Asurbanipal en su forma de biblioteca es tremendo. Hay una leyenda difundida por los griegos que otorga a Asurbanipal el nombre de Sardanápalo y lo pinta como una especie de hombre afeminado, rodeado de libros y tablillas, muy orientalizado y que solo se preocupa de estas cosas, digamos que un rey extremadamente débil, nada más lejos de la realidad. A quien sí corresponde este estereotipo quizás sea el hermano de Asurbanipal, Shamash-shum-ukin, que gobernó Babilonia y que resolvió y fue seducido por los enemigos de Asiria para rebelarse contra su hermano. Evidentemente Asurbanipal actuó con mano de hierro y en el momento de ser inapelable la derrota, Shamash-shum-ukin construyó una pira y se dice que se inmoló junto con sus esposas y con sus bienes. Esta sería la verdadera imagen de un Sardanápalo griego. Bueno, la figura de Asurbanipal ha trascendido a la historia por su biblioteca. Estaba organizada muy sistemáticamente y, entre otros muchos objetivos, tenía una preocupación histórica real y una preocupación cultural. Si bien Asurbanipal no fue el primer recolector de libros, ya hemos dicho que Sargón II fue un rey también preocupado por la cultura, fue el primero que dio prioridad a esta biblioteca. Asurbanipal podía escribir y leer perfectamente la escritura cuneiforme tanto en acadio como en sumerio, y su colección de libros, según Krivacek, era enorme. Dice este erudito que Asurbanipal fue más allá de la mera habilidad para leer y reclamó un dominio completo de todas las artes de escribir. Hacemos aquí un inciso. Desde Sumeria, desde el principio de estos episodios que hemos ido relatando, hubo una preocupación por crear escuelas de escribas. Esto nos ha dado un regalo a nosotros, a la gente del presente, inimaginable, porque nos ha permitido ver reflejado en textos aspectos sociales, económicos, religiosos, políticos de la vida de estos pueblos.
Tanto el poema de Gilgamesh, por supuesto incompleto, como el Enuma Elish, fueron dos de los conjuntos de tablillas más importantes que se encontraron en la biblioteca de Asurbanipal. Pero lo que sorprende es su organización sistemática. Las casas de escribas que he comentado antes se conocían ya desde el año prácticamente 3000 a.C. El propósito, como hemos dicho, que quedó reflejado en las tablillas, era claramente cultural e histórico. Por supuesto para la grandeza del rey. Y en el siglo XIX su hallazgo amplió de manera radical el conocimiento sobre la historia antigua y cambió la comprensión que se tenía hasta aquel momento de la historia mundial. Bueno, hemos llegado al final de un ciclo muy importante, el del Imperio Asirio. Nos queda relatar los pueblos que originaron su destrucción. Será para el siguiente capítulo, que cerrará este ciclo, y después daremos un salto hacia atrás y comenzaremos con la historia de Egipto. Muchas gracias a todos por la paciencia que tienen al seguir estos episodios. Como siempre tendrán disponibles el guión y el audio, y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos. Ooh.